Así se muere en Venezuela. El servicio de salud está en crisis. Los problemas afectan todo el pueblo. Los médicos protestan, piden un salario digno y suministros sanitarios. El gobierno parece mirar para otro lado. Un cirujano nos cuenta. Si el gobierno desde el momento ahora decidiera entregar los dólares necesarios para la industria farmacéutica nacional e internacional que está en Venezuela, traer los medicamentos, tú requieres ir a mercados internacionales y ponerte en una fila para los medicamentos. El producto base de los medicamentos se buscan en mercados internacionales y ese proceso de traída de los insumos, producir los medicamentos, podría tardar 4 o 5 meses, aún en el mejor escenario que hoy se resuelve el problema. Por eso estamos diciendo, necesitamos por esos 4 o 5 meses productos terminados que estén en Venezuela mañana. ¿Por qué? Porque el paciente trasplantado que requiere un medicamento para mantener su trasplante lo necesita hoy, no lo necesita dentro de 4 meses. El paciente hipertenso o el diabético necesita insulina, lo necesita hoy. Entonces, por esa razón estamos pidiendo que haya ayuda internacional que ya está lista, solamente ponerla en el barco y traerla para lograr resolver este periodo inicial y a la vez que vas resolviendo el problema que tiene que ver con la distribución de divisas o dólares para la industria farmacéutica en Venezuela, que es la industria farmacéutica que siempre funciona en Venezuela. O sea, no es que estamos pidiendo ayuda por siempre, sino es algo puntual, pero eso implica un cambio en la política del gobierno de cómo ellos resuelven la deuda con el sector público. La deuda del Estado con el sector farmacéutico, nadie la sabe en total, pero probablemente es la primera, segunda o tercera deuda más importante. Y la información que tenemos extraoficial es que alcanza casi 5.000, 6.000 millones de dólares. Venezuela tiene enfermedades que se exportan a nuestros vecinos. Malaria, por ejemplo, difteria, sarampión. Esos países que tienen esas enfermedades medianamente controladas, por tener frontera con ellos, pasan a esos sitios buscando servicios de salud y de alguna manera llenan los servicios de salud de nuestros países vecinos, amén de que las personas con un parásito en la sangre van a otro país y pueden transmitir la enfermedad. Segundo, la necesidad de medicamentos que no son cubiertos en Venezuela, de alguna manera copan el mercado de los vecinos también. ¿Por qué? Porque si en Venezuela la gente no consigue insulina, va a Colombia, porque hay mucha relación con Colombia y muchas personas que viven en Venezuela, que tienen familiares en Colombia, y buscan en Colombia, buscan en Brasil, buscan en Guyana, buscan en Ecuador, que son los países que están cercanos a nosotros. Y otro de los temas importantes es que al no tener información epidemiológica actualizada, porque el gobierno tiene bloqueada oficialmente la información epidemiológica, y eso se tiene en cuenta en el Reglamento Sanitario Internacional que Venezuela firma, tú tienes que compartir tu información con el resto de tus vecinos, porque las enfermedades no conocen fronteras. Entonces, bloquear la información es otro de los elementos que convierte a Venezuela en un riesgo para nuestros vecinos en el entorno venezolano. Entonces, esos son elementos que hacen que Venezuela se convierta en un riesgo real para nuestros vecinos que están cercanos. Venezuela ha retrocedido en la tasa de mortalidad materna 50 años y en la tasa de mortalidad infantil 45 años. Eso es lo que llama una tendencia regresiva. Tenemos tasa de mortalidad ahorita que ya habíamos superado hace 40 años y estamos volviendo atrás en un entorno que obviamente no hay ninguna justificación. Se supone que los países, a medida que la modernidad va avanzando, los medicamentos, los médicos saben más de cómo combatir la enfermedad, etcétera, etcétera, la expectativa de vida mejora y los índices en salud mejoran, pero nunca retroceden. El retroceso es un signo claro, objetivo, son datos que están en la Organización Mundial de la Salud de que nuestra salud está regresando a una velocidad muy acelerada, cosa que es un segundo elemento. Y un tercer elemento es un elemento ético. Venezuela tiene estos parámetros de salud estando en el tercio superior de ingreso per cápita de dólares en nuestro continente. Si nosotros nos comparamos con países como Colombia, Venezuela históricamente tenía un Producto Interno Bruto el doble que Colombia, con unos resultados en salud la mitad de buenos que Colombia. Si nos comparamos con Ecuador, que tiene un Producto Interno Bruto 30% menos que Venezuela, Venezuela ya tiene unos indicadores de salud peor que Ecuador. Ni siquiera compararnos con países como Argentina o Chile o Canadá o Norteamérica. No estamos en ese. Pero Venezuela es un país que, a pesar de que ha tenido
influjo de dinero producto de la renta petrolera no lo ha sabido invertir en salud y más bien el sistema de salud ha ido en franco retroceso a pesar de estar entre los países no más ricos, pero por lo menos los menos pobres de América Latina. Dada la profundidad y la severidad de la crisis que tenemos, esto no es una crisis que podamos resolver en pocos meses. Para tú revertir variables como mortalidad materna, mortalidad infantil, requieres 2 o 3 años, haciendo todos los días lo que tienes que hacer. Revertir epidemia como la de malaria va a tardar 10 o 15 años, porque el caso específico de malaria, has exportado malaria a estados donde no había malaria hace 80 años. En esos casos ya hay malaria y al haber vectores con pacientes con malaria se establece un nuevo foco. Combatir ese foco puede tardar 8, 9, 10 años, trabajando duro en esos focos. Estoy hablando de focos que están a 80 kilómetros de Caracas o a 30 kilómetros de Caracas en los Valles del Tuy o en el estado Vargas que está a 25 kilómetros en línea recta de Caracas. Entonces, trabajar sobre esos focos tardó mucho tiempo y ahora va a tardar en recuperarlo. No toda la recuperación del sistema de salud tiene la misma dinámica. Por ejemplo, medicamentos, puedes resolver los grandes problemas en 6 meses, 1 año, que por lo menos haya medicamentos básicos. Tienes que tener una lógica, tienes que tener un criterio, decidir, mira, somos un país pobre, nada más tenemos esta cesta de medicamentos. Con esto tenemos que resolver los problemas del país. Anteriormente teníamos toda la cesta de medicamentos, pero ahorita no podemos tenerla. Tenemos que decir, no, tenemos esta cesta y con esta cesta tengo que resolver los problemas. Decidir esa cesta ya es un tema. ¿Cuáles los medicamentos? Pero yo creo que una vez que empieces y cambies el enfoque del Estado sobre la salud, bueno, por lo menos dejas de que se muera gente porque no hay insulina en pocas semanas, porque hoy un diabético no tiene insulina, se muere en 3 días. Si tú traes insulina, bueno, ya ese diabético no se va a morir. Entonces, unas cosas son rápidas, otras cosas son medianas, otras cosas son lentas, y la más lenta es pensar en un sistema de salud que no tenemos en este momento. No tenemos ley de salud y no tenemos un sistema de salud con una concepción integral del Estado. Si aquí una persona se enferma, no tiene seguro, no tiene que ir al hospital, en el hospital llega y le dice, mira, hay una cama, aquí está la lista de medicamentos que usted tiene que comprar para tratarle su enfermedad. Eso es lo que pasa hoy en día en Venezuela. Inclusive en algunos sectores privados también. Puede ser que llegas a un hospital privado y te digan, mire señor, los medicamentos que usted necesita no los tiene, vaya a buscarlos. Entonces, yo creo que esa dinámica hay un impacto muy rápido para algunas cosas como medicamentos muy urgentes, hay un impacto mediano para algunas políticas de salud, por ejemplo, como vacunación, y hay unas de largo aliento que implica que tenemos una estructura de hospitales que tiene 30 años que no se renueva. Aquí no se construyó un solo hospital en 30 años, ni uno. Yo tengo 30 años graduado de médico. En esos 30 años solamente se inauguró un hospital pediátrico de cardiología infantil, que es un hospital que atiende a un sector específico de la población. Pero hospitales generales no se han. Entonces necesitas replantear tu estructura hospitalaria. Venezuela en esos 30 años se duplicó la población y el número de hospitales es el mismo. Entonces, ese es un problema que cuesta más resolver porque necesitas invertir infraestructura, tienes que traer a los médicos que se fueron del país. 30% de los médicos de los últimos 20 años están fuera del país, buscando mejores condiciones. Eso va a tardar en resolverse. Entonces, esa dinámica tiene múltiples respuestas, pero creo que las agudas son agudas, las medianas y las tardías.